Muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo crossover NFL, este programa de la familia de la guarida de Alberto Zaragoza, que intenta ser un punto de reunión de toda la comunidad de habla hispana de NFL aquí en España. Podéis ver todos estos capítulos en mi canal de YouTube, Michel López de Toro, y también os lo dejo en formato podcast en la guarida de Alberto Zaragoza. Hoy me toca hablar de la NFC Este, una división de la que todavía no había podido hablar, y para el cual tengo conmigo a tres expertos en cada uno de los equipos, excepto de Dallas Cowboys, que como ya sabréis, le hice en su momento un programa especial. Para hablar de esta división, contamos con Raka de Eagles, Wentzil Raka en Twitter, Wentz, YL Raka en Twitter, integrante de Spanish Bowls, de Mil y Una Fantasies y de Eagles Spain. ¿Qué tal, Raka, tío? ¿Cómo estamos? Correcto, muy bien. Sé que no lo pongo fácil en Twitter, pero lo has dicho muy bien. ¿Qué tal el confinamiento? ¿Cómo lo llevas? Bueno, se lleva, se lleva. Hoy hemos vuelto a trabajar después de vacaciones y se empieza a notar cuando trabajas desde casa, pero bien. Claro, Cuidando al bueno, peque y haciendo lo que se eso puede. es. Quedarse en casa, que es importante. También tenemos a Pablo Cañivano, Pablo Gigante en Twitter, él es de Giants, pertenece al podcast Zona Gigante y es el autor del libro La Obsession, este libro que está batiendo récords de venta y si no lo bate lo batirá dentro de poco, que os explica todo lo que tiene que ver con lo que ocurre después de la temporada y hasta que inicia el deporte. Todo lo que es movimiento en las oficinas, lo que implica el draft, lo que son los tenders, etcétera, etcétera. ¿Qué tal, Pablo? Tío, un placer tenerte aquí. Muy buenas, chicos, muchas gracias por la invitación, un placer. Y por último, no menos importante, tengo al primer hispano que entra en mi canal. Ya tenía ganas yo de que fuera una reunión de comunidad de habla hispana y no solo de jugadores españoles. Tengo para hablar de los Washington Redskins a Íñigo Maisterra. El Maisterra en Twitter también, integrante de Spanish Bowl y del Shotgun Podcast. ¿Qué tal, Íñigo, tío? ¿Cómo estamos por allá desde México? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes acá en México y buenas noches allá en España. Y cuando nos escuchen, no nos vean. Pues nada, chicos, vamos a empezar. Una división que en la que hablaba antes con Pablo, lo difícil es saber quién la va a ganar, porque cada año hay un nuevo campeón, siempre hay mucho cambio de posiciones de equipos en la clasificación. El año pasado la ganaron los Eagles con 9-7, Cowboys 8-8, Giants 4-3 y Redskins 3-13. Si quieres, Íñigo, empezamos para buscar el porqué. ¿Qué le ocurrió a Redskins así por encima? No vamos a hablar de toda la temporada anterior, para que después de una temporada, la anterior de 7-9, en la 2018-2019, hubiera ese receso hacia abajo y esa temporada de 3-13. ¿Qué pasó con el equipo? Bueno, para empezar, se empieza sin Alex Smith, el proyecto que tenía que haber sido 2019-2022, quizás 21. Entonces, se empieza sin quarterback, con Case Keenum, Case Keenum es un quarterback suplente en esta liga, no te da para mucho más. Tuvo un gran año en Vikings, pero es más suerte que realmente calidad. Y luego con una selección de Dwayne Haskins en la primera ronda del draft, que pues, es un hombre que tuvo en Ohio State un gran año, pero un gran año en NCAA no se transfiere tan rápido a la NFL. Entonces, cuando tú tienes 3 años o 4 años buenos en el college, es mucho más fácil eh, adaptarse a la NFL. Entonces, principalmente eso. Segundo, Jay Gruden, el coach que estaba a cargo, pues ya había terminado su ciclo. Creo que había perdido a ciertos jugadores del vestidor y la confianza de ellos. Por otro lado, en la off-season pasa todo el tema de Trent Williams, que decide ya no regresar al equipo, que habla mal del staff de médicos, que le habían detectado un cáncer, un médico externo, y él llega a comentar que él no quiere regresar al equipo, siendo uno de los hombres más importantes en la ofensiva y sin duda uno de los mejores tackles de la NFL. Entonces, pasan bastantes cosas en la offseason dramáticas, de alguna manera, y pues no se empieza bien.
se empieza con el pie izquierdo, luego empiezan las lesiones, que hemos sufrido bastante de ello en los últimos años, y después de eso, pues simplemente se despide a Jay Gruden, entra Bill Callahan como coach interino, y pues no le da tiempo de dar el golpe de timón y corregir el rumbo, ¿no? Sí, hay lesiones como jugadores como Derrick Rice, ¿no? que se esperaba mucho de él, que fuera un punch en ataque, aunque Adrian Peterson, con toda su veteranía, más o menos mantuvo el nivel. Pero a mí sí algo me ha gustado de este equipo es, primero, que creo que tiene una mejor plantilla de lo que puede parecer ese récord tan negativo. Y luego los brotes verdes. Hay ciertos jugadores como Terry McLaurin, que fue especialmente, yo creo, el jugador más que dio un paso más al frente en ese ataque. Y una defensa que poco a poco se va consolidando, ¿no? Con Daron Payne, Jonathan Allen, Montez Sweat, que llegó el año pasado, Ryan Kerry. Es una defensa con fundamento. Yo sé que a poquito que Ron Rivera, que es el head coach que ha entrado este año y justo con Jack del Río, van a ser capaces de que el equipo se fundamente en esa defensa, ¿no? Ahora la duda está en Dwayne Haskins. ¿Le ves potencial? ¿Crees que se puede poner el equipo en sus manos? ¿O no te sorprendería que con el número 2 de este draft se volvieran locos si fueran a por un Tua, por un Barrow, que les cayera? Mira, yo creo que Dwayne Haskins simplemente tuvo un buen año en college y fue subiendo los 7 juegos que jugó en la NFL, fue teniendo ciertas progresiones. Es un proyecto a bastante futuro. Yo creo que Dwayne Haskins puede funcionar como un poquito más que un game manager, quizás en un par de años. La NFL es complicada y triunfar como quarterback en la NCAA es, digamos, un 70% de probabilidades de facilidad, y en la NFL diríamos que un 10%. O sea, más o menos, para ponerlo de manera numérica. Es bastante complicado. Es un hombre que yo creo que se le tiene que rodear de talento. Creo que la conexión que tuvo con McLaurin, con Kelvin Harmon y demás fue importante y fue creciendo poco a poco. Hacia el final de la temporada, los últimos 2 juegos tuvo una lesión y ya no jugó. Decidieron ya mejor no arriesgarlo y simplemente pues dejó de jugar, ¿no? Creo que Dwayne Haskins va a tener el puesto titular. Al final se contrata a Kyle Allen, es un hombre que tiene las confianzas de Ron Rivera. Es un suplente que estuvo en Panthers, pero es eso. Me parece que no da para ser el titular. Dwayne Haskins tampoco va a ser un gran quarterback este año. Si lo llega a ser, insisto, será en un par de años, cuando tenga las progresiones adecuadas y sobre todo tenga un tight end, que es importante. Un rookie en esta liga es muy importante que tenga una válvula de escape en el slot y en el tight end, que estos pases cortos los pueda tener mucho más fáciles, porque las lecturas medias y largas se van complicando, porque las defensivas en la NFL son mucho más rápidas y mucho más complejas. Entonces, no tuvo tight ends y solo tuvo un slot receiver, que fue Cam Sims Jr., un undrafted del año pasado, que le funcionó muchísimo, pero necesitaba un poco más de armas. Entonces, creo que será el titular. Jordan Reed, ¿verdad? En la posición. Jordan Reed es un hombre con muchísimo talento, un tight end que corre rutas, yo creo que como nadie en la liga. Hablo de nada más las rutas. Como tight end completo, pues necesita mantenerse sano para poder seguir estando en esta liga. Al final del día tiene 8 conmociones en su carrera, lo cual es una locura, lo cual habla pues ya del retiro, quizás. Él quiere seguir jugando, pero bueno, la agencia libre no ha volteado a verlo y sigue sin equipo. Me ha parecido curioso cómo ha enfocado Washington la agencia libre, porque digamos que el gran nombre que ha puesto sobre la mesa ha sido probablemente Kendall Fuller, ¿no? El cornerback de Kansas City, que le firma por 4 años y 40 millones, creo. Y luego el resto son jugadores, digamos, para rellenar plantilla, ¿no? Sabiendo que es un equipo medio que necesita tener una buena clase media, porque hay ciertos jugadores ya dentro del equipo que son estrellas, y eso me parece bien, que no se hayan hipotecado por una superestrella y que hayan rellenado muchos huecos por un guard, el que viene de Atlanta, Switzer,
Logan Thomas, Sam Davis, veo que Didi McKay, o sea, Ronald Darby, veo muchos jugadores, muchos veteranos, muchos conocedores de la liga. Y está bien, ¿no? Eso habla un poco de que Ron Rivera quiere establecer un poco los cimientos del equipo antes de ir a un paso más allá, ¿no? Sí, recurre a un hombre como Thomas Davis, un hombre de su confianza para la defensiva, importante, que le queda poca gasolina en el tanque, pero sin duda tienes que recurrir a la gente que conoces, ¿no? El equipo tenía muchos huecos, sobre todo del lado defensivo, en los linebackers interiores y sobre todo en la secundaria. En la secundaria prácticamente Landon Collins es el único hombre importante, que es un hombre que taclea muy bien, pero no es tan bueno en cobertura. Aquí Cañi, que lo conoce bastante, podría hablar un poco de él. Es un hombre que sí sufre en cobertura. Es un líder, sin duda. Es un safety importante en la liga, pero tiene ese punto flaco. Entonces, era un equipo con muchos huecos, sobre todo del lado de los linebackers y de la secundaria, y entonces se recurre a jugadores medios porque pues, no teníamos el dinero que tenía Miami en la agencia libre. Lo teníamos un poco más limitado y bastantes huecos, sobre todo del lado de los guards. El tackle izquierdo, por supuesto, que Trent Williams sigue sin saberse qué va a pasar con él, y del lado defensivo. Abre un poco el debate. Pablo, por ejemplo, ¿cómo ves tú a estos Redskins? ¿Te dan miedo, no? ¿Crees que es un equipo a esperar, como dice Íñigo, a 2-3 años? ¿O ya este año va a empezar a ver frutos? Buah, es que nuestra división es súper impredecible. Yo recuerdo los Redskins de hace 2 años, que seguramente tampoco estaba muy en las quinielas, y siendo un equipo, no te voy a decir del estilo de este, pero casi, al final se empezaron a ganar partidos con un juego no muy vistoso, porque Alex Smith es lo que tiene, pero es muy fiable, es muy seguramente en playoff no era un equipo para competir, pero iban primeros. Cuando cae Alex Smith iban primeros. Yo creo que un equipo de veteranos siempre hay que tenerle mucho respeto. Sobre todo yo creo que aquí va a ser la clave de ellos. ¿Qué van a hacer con el left tackle? Si son capaces, por un lado, o de retener a Williams o de sacar un buen pick a cambio. Y no sé, me da que me diga Íñigo, pero en Titans veo mucha gente en el plantel, pero no veo nombres. No sé si es uno de los objetivos del draft. Hay nombres, Sin pero duda. no hay hombres, ¿verdad, Íñigo? Sin duda, debe ser uno de los objetivos. Cole Kmet debe ser quizás a lo mejor el objetivo. El problema es que no hay segunda ronda, entonces Cole Kmet podría salir en segunda y no caer a tercera. Y luego ya en tercera consigues quizás unos tight ends no inmediatos, no que te ayuden inmediatamente. Entonces, pues sí, creo que el diseño de las jugadas de Turner, el coordinador ofensivo, tendrán que ser mucho más con los receptores y con los corredores que con los tight ends. Tenemos muchos corredores en el roster y a lo mejor alguno de ellos funcionará un poquito para bloqueos y para otras cosas. A lo mejor al final en el roster terminan 2 tight ends y un running back extra, no sé, alguna cosa así. Veremos qué pasa. Yo tengo Rivera... Me parece que es un tío que de verdad que tenía potencial para ser un muy buen jugador en esta liga. Sí, Pablo, perdón, no te quería interrumpir. No, te iba a decir que Rivera, muy probablemente, por la experiencia y lo que le hemos visto en Carolina, seguramente querrá jugar con Titan receptor y apoyarse también mucho en eso. Sí, a mí me ha extrañado que no se haya llevado a Olsen saliendo de ahí directamente, se lo hubiera llevado bajo su ala. Raka, ¿tenemos miedo a los Me la Redskins me la has quitado en el pick anterior. Nada, yo iba a comentar eso para complementar un poco lo que decíais. Y respecto a con lo que has introducido tú, ¿no, Michel? Yo veo una defensa muy sólida y pensar que pueda caer Chase Young ahí me da un poco de yuyu para Wentz y nuestra línea. Pero bueno, es eso. Del draft hablamos después, que así Lo sé, comentamos no me quería los tres equipos. pero sí que es verdad que lo de Olsen me ha extrañado mucho porque también se especuló que si podía ser Cam Newton uno de sus destinos, estando Ron Rivera reclutando a todos sus antiguos pupilos, ¿no? Y bueno, lo que comentáis del draft, pues hace que tengamos quizá un poquito más de ventaja respecto a Redskins y aunque con respeto pues nos agrada, ¿no? Porque el hecho de no tener segunda y tener que hipotecar quizás una tercera o ver lo que saquen por
por Trent Williams que tengan que invertir en un tight end, y si el que les gusta, comenta Íñigo, no llegue a tercera ronda, pues nos beneficia a los demás de la división. Claro. A ver, es lógico también que Ron Rivera, viendo que con todas las complicaciones que están existiendo por el COVID-19, todos los problemas para hacer análisis médicos de los jugadores, no poder hablar con ellos, ante esa duda quiera cobijarse en sus propios jugadores, los que ya conocen su estilo, como Kyle Allen y Thomas Davis, todo un veterano que sabe perfectamente el tipo de defensa y el estilo al que quiere jugar. Me parece muy lógico el movimiento. Probablemente lo hubieran hecho, aunque no existiera la problemática del COVID-19, pero me parece además una necesidad, digamos, y una cuestión muy buena. Me gusta mucho Ron Rivera, creo que es un entrenador que puede hacer eso, cimentar un equipo y llevarlo a lo más alto, como hizo con los Panthers cuando llegaron a... Luego, que sea capaz de desarrollar el talento, eso no lo tengo tan claro, no lo veo tan capaz, pero sí de montar un equipo, y un equipo que necesita esos cimientos, sí que me parece un tío ideal, idóneo para hacer ese movimiento. Así que para mí así fue uno de los grandes movimientos de la agencia libre en cuanto al mercado de entrenadores, y espero mucho, espero mucho Sobre de todo estos en Redskins. defensa, ¿no? Sí, y más con Ron Rivera. Porque los ataques tampoco es que hayan sido la Bueno, bomba con Rivera, pero tuvieron al MVP de la liga, quiero decir, al final Cam Newton era muy bueno, pero también se desenvolvía dentro de una mentalidad ofensiva de su entrenador, no sé. Creo que Ron Rivera es mejor equipo, o sea, es mejor entrenador de lo que la gente dice de él, o lo que ha podido demostrar estos años con unos Panthers que ha sido un poco extraños, la verdad, lo que ha pasado con ellos en las últimas temporadas. Y sobre todo las lesiones, Íñigo. No sé si habéis cambiado el staff de médicos, pero no puede ser tantas lesiones que echen al equipo abajo año tras año, ¿no? Sí, con Ron Rivera viene un cambio prácticamente completo de todo el staff. Uh-huh. Se intentó quedarse con Kevin O'Connell, el offensive coordinator, que se termina yendo a Rams, que bien conocen por allá. Y al final termina por el viejo conocido Scott Turner, el hijo de North Turner, que también North Turner trabajó con Ron Rivera. Se cambia todo el staff, incluido el médico. Esa es una de las opciones por las cuales supuestamente se podía llegar a convencer a Trent Williams, pero parece ser que no. Parece ser que el hombre ya se quiere salir. Entonces, bueno, el problema es que este draft está lleno de buenos tackles y buenos wide receivers. Entonces, pues el mercado en agencia libre se baja. Ese es el problema cuando tienes. Pues, y es una cuestión de suerte y lo que te toque. Yo creo que por eso no se ha colocado. Mala añada, ¿no? La ha tocado. Claro. Así es. Muy bien, bueno, los Redskins los dejamos aparcados de momento, que volveremos después para hablar del draft. Vamos a ir con tus Giants, Pablo. Simplemente porque los Eagles ganaron la división el año pasado y por seguir en orden, no hay nada más. El New York Giants, un equipo muy especial, en el que siempre hay muchísimo foco sobre ellos, porque es una de las franquicias importantes. Bueno, la verdad es que vuestra división está plagada de históricos, probablemente es Y la única con 4 campeones. Sí, la división más fuerte, ¿no? Más histórica de la liga. Pero los Giants, pues como que tienen ese aura de, pues el equipo de Nueva York, ese casco azul que reluce al sol, ¿no? Y bueno, es un equipo que todo el mundo tiene siempre muy en mente, sobre todo porque en estas últimas décadas, con Eli Manning, se consiguieron 2 anillos, es un equipo que está como muy presente. Pero la realidad es que hay una buena plantilla, me pasa un poco como con los Redskins, ¿eh? Hay una buena plantilla, hay unos buenos cimientos, pero no hay esa sensación de equipo capaz de pegarse por los playoffs, probablemente sí por el tipo de división, como dices tú, pero no alcanzar algo más. ¿Qué me puedes decir de esa sensación de lo que quedó del año pasado de los Giants? A ver, es que del año pasado tampoco... Justo, digamos que la parte en la que nosotros empezamos a encontrar jugadores que nos van a servir para este año es cuando yo creo que el resto de la gente desconecta un poco de nosotros, porque empezamos a caernos de la lucha por playoff relativamente pronto. Hay que tener en cuenta que los Giants el año pasado vienen de una off-season, digamos, de limpieza, ¿no? Se trae a Odell Beckham, a Oliver Vernon, es decir, a los jugadores con contratos más importantes, y al final, pues, el limpiar la plantilla y el sacrificar cap te hace que esa temporada estés un poco atado de pies y manos, ¿no? Entonces encomendamos un poco todo al draft.
Encomendar en el sentido de empezar un nuevo proyecto y una reconstrucción. Es cierto que seguía Shurmur, habían, digamos, hecho un primer intento para luchar una última vez con Manning, pero tan pronto como que se draftea a Daniel Jones en el 6, o sea, estaba relativamente claro que ya era un cambio de ciclo, aun siguiendo con los mismos personajes a la cabeza, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tanto entrenadores como general manager. Y digamos que sí que hay una base sólida de jugadores muy jóvenes, pero digamos, la segunda unidad va llegando un poco a cuentagotas, ¿no? Va empezando a jugar partidos gente del draft que todavía no está preparada o que va saliendo de lesiones, y eso lo van aprovechando nuestros rivales. Inicialmente no tenemos una buena línea defensiva y nos corre casi todo el mundo. Incluso Arizona, con su tercer running back, nos hace un destrozo de 100 y pico yardas o 200 yardas de carrera. Entonces, eso al final va haciendo que vayas perdiendo partidos, pero tu plantilla va ganando experiencia, ¿no? Y digamos que vas acumulando jugadores que te van sirviendo de cara al año que viene. Yo entiendo que la gente ahora mismo nos vea como un equipo de perfil bajo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero de puertas para adentro, lo hablamos mucho en el podcast de Zona Gigantes, tenemos muchas piezas para ya construir un equipo, y además duradero, porque son jugadores jóvenes. En el draft del año pasado conseguimos un montón de titulares. Y el hecho de que cuando van entrando estén un poco verdes y eso nos cueste partidos, al final es un peso para el presente, pero al final nos sirve para construir de cara a este año. No estamos tan lejos de tener una buena defensa y un buen ataque. El problema es que no tenemos todos los picks que necesitamos para conseguir todas esas piezas, luego lo veremos. Pero salvo 2 posiciones en la línea, que incluso podría servirnos una, y en defensa, esos jugadores jóvenes que yo te decía, puede incluso que simplemente evolucionando lo que ya tenemos y con lo que podamos coger en las primeras rondas, podamos ser un equipo competitivo este año, ¿eh? Es que es curioso, porque estoy viendo el equipo y las últimas primeras rondas, quitando el año pasado, porque había 3 primeras rondas, entonces claro, bueno, había 2, pero se subió. Eso es cierto. No las segundas. Sí, pues Daniel Jones, Dexter Lawrence. Dexter Lawrence, y se subió con DeAndre Baker desde DeAndre Baker, eso es. Sí. Pero en los años anteriores el pick 1 fue Saquon Barkley, el año anterior Evan Engram, ¿no? Es como un equipo que el Titan, yo creo que en 2017, ¿no? Fue el pick 1. Me pillas ahora mismo. Me parece que sí. Y Dalvin Tomlinson el número 2. Es un equipo como que primero cogió las guindas y ahora está construyendo los cimientos, ¿no? Y claro, eso a veces es complicado de entender, porque da la sensación de que cuando el equipo esté hecho es cuando vais a tener que pagar a esos jugadores que brillan con luz propia, como es Saquon, y no sé yo cómo se va a sostener eso. Es verdad que bueno, vamos si quieres a comentar un poco los fichajes que habéis hecho, porque creo que es importante. La llegada de jugadores como Jay Bradbury, de Carolina, ¿no? Sí. 3 años, 43 millones. Blake Martínez. Discutido, ¿no? Este fichaje, entiendo. Ahora te lo explico, pero yo estoy muy contento con este fichaje, Toilolo, para ayudar un poco también a Evan Engram, que aunque tiene pinta de que va a ser una estrella de la liga, todavía tiene algunas lagunas y se desconecta y se va y viene un poco del equipo, ¿no? Y luego, bueno, el movimiento que se hizo por Leonard Williams, ¿no? Creo que son un poco los jugadores más importantes. La suma de Leonard Williams, Delvin Tomlinson, Dexter Lawrence, que creo que fue un pick criticado el año pasado, que sin embargo acabó demostrando que es una mala bestia y que con él se puede tener una línea importante. Ya empieza a poner cimientos con jugadores que ya estaban en el equipo, como Jabril Peppers, como Lorenzo Carter, que yo creo que poco a poco se va estableciendo como un buen linebacker. Y yo en la defensa sí que puedo confiar, pero el ataque me cuesta más. Me lo decías tú antes de empezar, ahora lo comentamos. Esos problemas de Nate Solder, que no se tiene muy claro si la línea va a funcionar, el center me decías también que flaquea. Y bueno, Daniel Jones, que tiene que seguir evolucionando y tiene que seguir demostrando, pero a día de hoy no está en la élite de los quarterbacks. Claro, para entender un poco todo lo que ha hecho Giants a lo largo de estos 2 años con Gettleman, hay que entender que digamos, el primer año se hizo un intento para luchar y competir una última vez con Manning y se tomaron decisiones, entre comillas, más cortoplacistas. De ahí lo que tú dices de draftear un running back, ¿no? Poner un peso pesado en el backfield. Estaba jugando sucio porque no estaba contando eso.
Claro, claro. Entonces, eso al final te hace que tomes decisiones que a lo mejor a largo plazo te puedan pasar factura. A ver, Saquon, pasar factura. De cara al CAP, lo discutíamos esta tarde mucho en el chat del podcast, que es cierto, va a llegar el momento que nos pase como ha pasado con McCaffrey. Lo que pasa es que son jugadores especiales y son jugadores por los que seguramente te hipotecarás muy a gusto. Pero ya desde el año pasado, en el momento que se limpia un poco toda esa plantilla de contratos un poco complicados, el de Odell Beckham era complicado por cuanto que en breve iba a pedir iba a dejar de jugar con dinero garantizado, iba a pedir un nuevo contrato con nuevo dinero garantizado. Era un jugador que no terminaba de aportar al equipo lo que necesitábamos. Entonces se ha hecho un reset, hemos empezado el año pasado ya a construir, y ese draft del año pasado con Daniel Jones a la cabeza, en el cual nosotros tenemos confianza plena, porque nosotros debemos jugar, y no sé si a lo mejor es amor de fanático, ¿no? Pero vemos los errores en otros. Evidentemente tiene cosas por pulir, pero es un quarterback que cuando nosotros le vemos ya desde el primer día, te da muchas cosas, te da muchas variantes, le ves que aprende muy rápido. A todo eso le vas uniendo que los receptores que tenemos sí que es una buena base. Tenemos a Golden Tate, tenemos a Sterling Shepard, Evan Engram, hemos conseguido el año pasado en quinta ronda a Darius Slayton, que es un muy buen receptor. Este año tenemos pensado seguramente meter otro más en el pack, sobre todo por el miedo que tenemos a que Shepard, con el problema de las conmociones, pues podemos tener algún disgusto con él. El problema del ataque es la línea, el left tackle y el center, que precisamente son los dos grandes obstáculos a que esos dos pick 1 de los que tú hablabas no terminen de explotar, tanto Saquon como Daniel, ¿no? A ver, Saquon, mi teoría es que donde hace 100 yardas puede hacer 150 y 170. Saquon es un tipo que detrás de una línea top va a ser un jugador diferencial. Y esa es la apuesta de los Giants este año. Yo cuando hablaba contigo después del programa de Café Lombardi, te decía, me ha costado mucho entender el plan de Jetterman, pero ahora sí que lo veo muy claro. Ve hacia la luz, siéntela, ¿Eh? ¿no? Ve hacia la luz. Claro, Claro. cuesta cuando empieza cogiendo un running back, el primer año te cuesta entender. Gentleman es un vieja escuela. Al final el entrenador que hemos cogido, que es Joe Judge, viene de Patriots, también es vieja escuela, aunque él tenga 30 y tantos años o cerca de 40 años. Es un tipo joven, pero es un vieja escuela. Y la apuesta yo creo que claramente va a ser buscar a Saquon y que sea el eje, pues como lo es McCaffrey en Panthers, ¿no? Y a partir de ahí seguramente reforzaremos la línea. Daniel Jones se verá beneficiado de ese refuerzo también, y el ataque yo creo que se va a equilibrar solo, porque el año pasado se sostuvo en muchos partidos. Nosotros no hacemos el ridículo en casi ningún partido. Ridículo me refiero en cuanto a que un equipo te pase por encima y te esté machacando. Se pelean casi todos los partidos. A mí me viene a la mente el partido de Foxborough, que a falta de 8 minutos estábamos a una anotación y con el balón. Entonces, y eso con muchos jugadores jóvenes. Esos jugadores jóvenes ya tienen un bagaje de este año. Y la defensa, encontramos esas piezas que nos faltaban. Otra cosa es que ahora el nuevo staff de entrenadores sepa cómo hacerlas funcionar y sepa integrar alguna pieza más, que evidentemente nosotros tenemos en la cabeza a Simmons, porque con Julian Love en el safety estamos encantados. Defendió muy bien a Zach, por ejemplo, en el partido contra Eagles. Raka lo supongo que más o menos se acordará. Y tenemos también a Julius Peppers, que se lesionó al final de temporada. Bradbury viene un poco a terminar de rematar esa secundaria, ¿no? Con DeAndre Baker. La defensa está prácticamente, digamos, hecha en cuanto a plantilla. Nos queda ahora mismo que terminen de pulir esos últimos jugadores, y evidentemente si llegara Simmons, esa defensa automáticamente se compacta. Te decía antes que me encanta el fichaje de Blake Martínez, porque yo no lo veo como un jugador de 3 downs. No le veo ahora mismo como que venga a defender esos terceros y largos, porque evidentemente es una de sus carencias. Lo bueno de Blake Martínez es que le hemos visto 3 años rendir a muy buen nivel en ese aspecto, en la defensa contra la carrera, pero el año pasado, justo cuando Packers opta por entrar desde los lados con 2 pass rushers, le deja mucho más expuesto, y eso es lo que ha hecho bajar su stock.
Pero a mí me parece un jugador muy interesante, sobre todo para lo que queremos hacer nosotros. Si le ponemos al lado o bien a Simmons o bien a Connelly, que fue un pick de quinta ronda nuestro el año pasado, con el que acabamos muy contentos, pero que no terminamos de ver jugar mucho porque se lesionó, la defensa, las piezas las tenemos. Hay que trabajarla, es gente joven, y yo no creo que al principio de temporada estemos listos, sobre todo porque la pretemporada va a ser muy corta. En el caso de que haya o de que haya liga, pero a medida que avance la temporada y se jueguen partidos, ahí es donde empezaremos a ver la defensa enganchar. Ya sabes que hay muchos equipos que la defensa engancha a mitad de temporada y yo creo que nosotros podemos ser uno de esos equipos que a mitad de temporada hagan clic y si no es muy tarde podamos dar guerra. Raka, por alusiones. Que defendió a Zaker, dice. ¿Que pudo con Zaker? Está diciendo el tío. Estuvo bastante encima y obligó, digamos, a Wenza a pasar a los lados. Y bueno, ahí es donde encontraron el agujero de Sam Bill, que hasta Arcega yo creo que cogió algún balón pegado a la línea de banda y por ahí nos encontraron el agujero para remontarnos. Pero le costó mucho a Zaker sacárselo encima a Julian Love. Raka, ¿cómo ves a estos Giants para la temporada que viene? No sé, es que creo que ha dejado un poco la verdad analiza muy bien. Pablo, tiene ese punto de que yo ya lo veía la temporada pasada, que no dejaban de estar fuera, a pesar de ver pues, la broma de los Giants, qué malos que son. No, siempre estaban ahí. Aunque vieras un récord negativo que les ha llevado al pick stand, ¿no? A un 4, las sensaciones no eran esas realmente. Y sí que es verdad que nos costó algunos partidos y estuvieron en la pomada en muchos de ellos, ¿no? Perdiendo, pero bueno, yendo ajustando y colocando esos jugadores jóvenes que comenta Pablo, ¿no? Es lo que hace nuestra división así. O sea, con todo lo que tienen ciertos equipos durante la temporada, dificultades, lesiones, cambios de sistema, siempre nos acabamos peleando mucho entre nosotros y hay unas rivalidades muy fuertes que nos hacen hacer que los divisionales sean vitales y muchas veces hay sorpresas. Íñigo, ¿a ti te dan miedo estos Giants? ¿Crees que pueden volver a ser lo que fueron en algún momento? Yo, a diferencia de lo que decías, Michelle, veo más fuerte en la ofensiva a los Giants. Me parece que el único punto flaco que tienen es Nate Solder. Y en el draft pueden conseguir su suplente. Bueno, la persona que cubra su puesto. Algún Ezra Cleveland o un Josh Jones, una cosa así. Quizás en segunda ronda. Entonces, creo que las armas que tienen ofensivas son muy poderosas. Empezando, por supuesto, por Saquon, Daniel Jones en su segundo año. Darius Slayton es un receptor que extiende muchísimo el campo, que es una amenaza en profundo, incluso en rutas medias. A mí me parece bastante poderoso en ofensiva. Por supuesto, Evan Ingram es como una especie de clon de Jordan Reed en el sentido de la velocidad y de cómo correr las rutas. Quizás Jordan Reed llegó a correr mejor rutas que Evan Ingram, pero la velocidad de Evan Ingram es superior a todos los tight ends, yo creo que de la liga. Entonces es como un receptor más. Quizá, ¿no? Y entonces ofensivamente son bastante poderosos. Creo que nada más tienen esa incógnita. Y en esta agencia libre pues han tratado de cubrir los huecos de defensiva, a ver cómo encajan con este nuevo staff de coaches, y siempre, la división es siempre complicada, no se sabe si ganas o pierdes. Ojalá pierdan los Dallas Cowboys, que es el que no está, y ya está. ¿Y cómo ves la llegada de Garrett? Porque está claro que han querido buscar un cambio en esa ofensiva y bueno, la verdad es que Garrett viene de pelear con Dak Prescott, en su día la estuvo también con Tony Romo, o sea, es un tío que sabe llevar una futura estrella, o en este caso Daniel Jones, todo en primera ronda, un pick 6. Por veteranía me gusta, no sé si por el estilo de juego se podrá llevar bien, pero la realidad es que viene de una ofensiva que estaba basada en el juego de carrera de Zeke, que lo puede hacer con Saquon, aunque no sea en el mismo estilo de corredor, y que el quarterback tenga sea un poco secundario en el ataque,
siendo el jugador siempre principal, ¿no? Pero que no tenga que hacer los fuegos artificiales porque ya está sacado para hacerlo. ¿Crees que es por ello una buena incorporación? Yo creo que es una buena apuesta. Sin duda es quizás el hombre en el coacheo que más experiencia tiene. A mí me parece que Jason Garrett es un un coordinador ofensivo, pero sus momentos como coach, pues tuvo bastantes dudas su liderazgo y algunas tomas de decisiones que como coach tienes que tomar en el transcurso del juego. A mí me parece que es una buena apuesta como coordinador ofensivo. Joe Judge es un poco una incógnita, trae una escuela muy importante, se habla mucho de su personalidad, que es un perfeccionista, que es un hombre que quizás trabajará muy bien, pero también la experiencia importa, sobre todo en los juegos decisivos, en los juegos divisionales. Entonces, eso es lo que termina siendo un poquito una incógnita en Joe Judge, pero a veces el romper el paradigma y traer un hombre joven con una escuela importante, pues eso hace que Joe Judge a lo mejor florezca y sea el nuevo gran coach de la liga. No lo podemos saber, pues. Pablo, querías tú comentar algo también de la llegada de entrenador. Sí, te tengo que reconocer que nos dio pánico cuando salió en el proceso de entrenadores, que lo seguimos muy de cerca, el proceso de fichaje de head coach. Hubo un momento en el que parecía que teníamos a Matt Rhule atado. De repente Matt Rhule lo cierra Carolina, aparece el nombre de Judge y ahí entre medias sale Garrett como posibilidad de head coach. Ahí nos entró un poco el tembleque a todos, nos entró mucho el miedo, porque por lo que dice Íñigo, no las teníamos todos con nosotros en cuanto a dirigir toda la estructura, ¿no? de la organización. Pero cuando ya se calman las aguas, el perfil que viene es el de Judge, que viene recomendado por Belichick a Mara, y digamos que viene para aportar esa experiencia que no tiene Judge y viene como coordinador ofensivo, que es donde destacó. Ya nos quedamos mucho más tranquilos. Y sobre todo cuando ya descubrimos que el que viene con él es Matt Colombo, que es el antiguo coordinador de línea ofensiva, esa línea ofensiva que han tenido los Cowboys durante mucho tiempo, pues al final lo hemos encajado muy bien y nos gusta la idea. Es un poco en la línea de lo que os decía de la filosofía que quiere llevar Giants a partir de ahora. Quiere tener una línea ofensiva fuerte. Veréis que en nuestros picks más altos van a estar un left tackle y un center, que no lo ha dicho Íñigo, pero center también tenemos una carencia tremenda. Es una de las cosas que nos ha impedido correr durante estos años con Saquon. Sí, porque realmente los dos guards que tenéis son bastante importantes. Sí, o sea, Will Hernández y Seyler. Los que más cobren y Will Hernández, vamos. Sí, los guards desde luego es el punto fuerte de nuestra línea. Ahora hemos fichado en el right tackle a Cam Fleming, que es para competir con Nick Gates, que es un jugador, un undrafted que ha dado un buenísimo resultado, con lo cual el right tackle pensamos que lo tenemos solucionado también y vamos a tener que solucionar con draft el center y el left tackle, que es que la agencia libre pues había poquita cosa. Estaba Trent Williams, pero estaba muy poco receptivo a firmar con un contrato barato. Y ya teníamos la experiencia de Solder muy fresca, ¿no? Como para volver a pagar, o sea, cortar a Solder para volver a pagar un dineral a Trent Williams con una edad similar no tenía mucho sentido. Tenía más sentido una apuesta, o tiene más sentido una apuesta a largo plazo en el draft, que yo estoy seguro que llegará, si no en primera, en segunda. Entonces, yo sí que creo que el ataque, con esas dos piezas en la línea, seguramente llegará a un receptor, pero incluso sin ese receptor, con Golden Tate, con Evan Engram, no hemos hablado de Toilolo como jugador importante que seguramente se va a incrustar en la línea para bloquear y facilitar la carrera. Es un bicho, es una mole. Y hay otro jugador que no ha hecho mucho ruido hasta ahora, que a mí me tiene enamorado, que es un tight end muy completo, con muy buenas manos, bastante rápido y que bloquea como no te voy a decir como los mejores, pero que apunta mucho, que se llama Caden Smith. Apuntad este nombre, porque al final creo que podemos construir una línea muy sólida de la que se van a beneficiar tanto Saquon como Daniel Jones. Yo no tengo tan claro que Daniel Jones pase a un segundo plano, pero sí que está claro que el protagonista el año que viene va a ser Saquon. Yo eso lo tengo clarísimo. Bueno, luego ahora comentaré porque tanto Redskins como Giants son dos equipos que me tienen integrado, lógicamente de cara al draft, porque eligen muy arriba y esa posibilidad de trade down y conseguir esas segundas rondas le va a dar chicha al draft seguro. Pero nos queda hablar de los campeones, actuales campeones de la división. Philadelphia Eagles, un equipo que me toca porque uno de los tres amigos míos de la pandilla con los que empecé a ver todo esto es fanático de los Eagles
y procuro siempre verle para poder comentar con él la jugada, ¿no? De cada semana, cada partido. Los Eagles son un equipo muy especial que han tenido, el año pasado tuvieron todos los problemas del mundo con todo lo que tiene que ver con las zonas profundas, tanto de wide receiver como de corner. Por el medio más o menos jugaban, pero todo lo que tenía que ver con esas posiciones, todos los problemas del mundo. Una plantilla que hace 3-4 años todos o prácticamente todo el mundo la ponía como una de las favoritas para llevarse uno de los próximos anillos, siempre y cuando Carson Wentz se mantuviera sano, pues ha tenido una serie de problemas que no le ha permitido, ¿no? Competir realmente al nivel que la plantilla tiene, y sobre todo llevadas por un staff increíble con Jim Schwartz y Doug Pederson a la cabeza. Y bueno, aún así el año pasado, con todos los problemas que hubo en la división, se la llevaron, pero no pudieron competir en playoff contra Seahawks, ¿no? Creo que cayeron, además con la lesión en el partido de Carson Wentz. Raka, ¿el equipo tú lo ves con línea ascendente o descendente de aquí a los próximos años? Yo confío que ascendente. La temporada pasada es que fue un despropósito por todo lo que comentas, ¿no? O sea, nos pasó de todo a nivel lesiones, y sobre todo teniendo en cuenta que la secundaria nos rindió, y pues estoy contento con los fichajes de momento en esta off-season, y el hecho de que se hable poco de que de cara al draft busquemos cornerbacks. Creo que se da muy por sentado que lo que hay nos gusta, quizá llegue algo más tarde, pero nuestras necesidades claras son solucionar la zona media en defensa, tras la marcha de Malcolm Jenkins, que tenemos ahí ahora, parece que a Jalen Mills volviendo a su antiguo rol en college en el LSU de safety. Sabemos que a Jim Schwartz le gusta tener todo muy versátil por el medio, ¿no? Con linebackers híbridos, haciendo cosas raras, haciendo que el strong safety baje mucho a la caja. Es más raro que un Malcolm tío con el pelo verde, ¿no? Literalmente. Sí. Sin Malcolm Jenkins ahí va a ser un poco raro. Y bueno, y con la necesidad de receptores en un cuerpo que, bueno, el año pasado ya, sobre todo por lesiones y por falta de profundidad, pues nos limitó mucho, y a mi parecer hizo salir el poderío y la casta que tiene Carson Wentz para liderar este equipo, que me pareció espectacular. O sea, y justo en el momento en el que más se le criticó en Estados Unidos, yo creo, pero llegar a playoffs y jugar como se jugó los últimos 4 partidos con, con Greg Ward, con un Arcega tocado, y nos recuerdo Davis. O sea, es que estuvimos jugando con receptores de practice squad y sacando partidos tan duros como Cowboys, donde llegaba también, si no recuerdo mal, Ertz tocado del partido de Giants, Sí, y todo una risa, ¿no? con el cuerpo de receptores muy, 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 muy flojo. Entonces, espero que la línea sea ascendente y confío en ello. Por el cambio de staff, también había mucha crítica al nivel de desarrollo de coordinador de ofensiva, que este año va a tener un rol mucho más repartido, no va a haber coordinador ofensivo, va a ser entrenadores de jugadas, de ofensiva, o sea, de carrera, de pase, y bueno, a ver qué cae en draft, y sobre todo creo que deberíamos ir a buscar profundidad en línea en rondas más tardías en la ofensiva, sobre todo porque tenemos un Jason Kelce que no sabemos cuánto nos va a durar, y en guards también con Brooks un poco tocado a veces por lesiones. Es importante buscar algo que nos pueda ir asegurando un futuro, ¿no? Y ir formándose detrás de una línea que nos gusta, pero que va envejeciendo, y hay que ir cimentando por ahí. Sí, la línea con Jason Kelce y Lane Johnson ha sido una de las grandes de la liga, una de las dominantes, está claro. Te quería preguntar, primero, ¿hasta qué punto se confía en que vuelvan de Alshon Jeffrey o Deshaun Jackson? Si se les espera que vuelvan a un buen nivel, ¿o crees que alguno de los dos podría ser incluso cortado o mandado en trade este año? Yo, Deshaun Jackson, a nivel de lesión no lo tengo seguido, pero espero que sí. Y me consta que la esperanza es que sí, que vuelva a
a rendir con el contrato que se reestructuró, que este año pasa a cobrar 8 millones y pico. Lo de Jeffrey es más delicado. A nivel interno, con todas las críticas que hubo el año pasado en el vestuario, creo que sí, que es por el contratazo que tiene, más que porque le queramos mantener y porque no hay equipos que le acepten en un intercambio. Porque cortarle, evidentemente, sería reducir mucho el cap en esta franquicia. Pero de momento ahí está y es alguien para contar. A nivel de confianza y así, no sé cómo estaremos teniéndole si hay movidas en el vestuario. Pero de momento sigue. Los dos, veo que los dos, ha hecho 3 fichajes más o menos de jugadores importantes, luego habrá rellenado muchos huecos, pero la gran incorporación, Javon Hargrave, el defensive tackle que llega de los Pittsburgh, 3 años, 39 millones. ¿Y qué más? El retorno Slade, sobre de... todo. Sí, Kyle Slade, claro, por el que se hace un trade, ¿no? Con los Lions. Y Nickel Robbie Coleman. Y bueno, yo creo que ya, y Will Parks, ¿no? El safety, esas son las incorporaciones así de más conocidas. Y habéis perdido a Ronald Darby, veo, a Richard Rogers, el tight end, Malcolm Jenkins, lógicamente, que se va a New Orleans, Jordan Howard, que ficha por Miami, y Timmy Jernigan, que se va a Texas, y Baitai Halabulubati, no sé cómo se pronuncia, el que firma por bastante dinero para ser tight end y un jugador que ya está muy a la sombra de Isaac y Dallas Keder. ¿Crees que estas bajas o estas comparaciones van a hacer mover mucho al equipo? Evidentemente, Darius Slay es un pedazo de fichaje porque es un cornerback de los mejorcitos de la liga, estoy de acuerdo. Y la llegada de Hargrave, ¿crees que va a hacer que la defensa se fundamente para que el año que viene, a poquito que las coja Gil Schwartz, vuelvan a rendir a un nivel alto? Son los dos fichajes de relumbrón, ¿no? En esta división necesitamos parar la carrera, sí o sí, por eso se trae a Hargrave. Hay que Le hacer que ponen no con Fletcher pasen, Cox y decís, ala, intentar que no, correr por ahí si que podéis. no pasen por ahí ni Saquon ni Elliot. Y bueno, como comentabais, nuestra secundaria en profundo es un desastre y se trae a un shutdown corner como Darius Slay y ha drafteado por Schwartz en Lions, que hubo un poco de jale considerarle o no por lo que cobra, el contratazo que tendrá, pero para el trade, valor posicional que necesitábamos y lo que nos ha costado una tercera ronda, no, yo lo tercera veo un ronda, trade es un trade beneficioso cojonudo, para vamos. nosotros. No perdemos. Tenemos muchos picks en este draft, mantenemos primera y segunda y una tercera compensatoria todavía. El tercero que elegimos es en el 103. Creo que está muy bien, la verdad. Cuando un jugador de la calidad de Slay sale por una tercera ronda, ha pasado con Calais Campbell, me pueden decir que tiene 29 años, que cobre lo que tú quieras. Una tercera ronda no es un jugador que ya empieza a no garantizarte nada en el draft, porque ya tienes que arriesgar mucho y encontrar un talento así, a mí me parece un fichajazo, por necesidad y por encaje incluso, excepcional. Íñigo, decía Raka que Alshon Jeffrey no sabe si le van a poder soltar porque también este año parece ser que hay muchísimo wide receiver en el draft, un poco lo que habíamos comentado antes con los tackles, ¿no? en tu equipo. Alshon Jeffrey no tiene mercado ahora mismo porque todo el mundo está esperando coger a su wide receiver en esa segunda ronda. ¿Crees que los Eagles pueden hacer algún movimiento? Porque eligen en el 21 y yo he visto muchos mocks en los que ya le dan también un posible o receptor o linebacker. Es lo que suelo ver en los mocks. ¿Crees que el momento va a ir por ahí? Y en tal caso, ¿crees que Alshon Jeffrey buscará las habichuelas por otro lado? Porque es un jugador que tiene nombre en la liga. Sí, tiene nombre, pero bueno, yo creo que los Eagles incluso pueden esperar hasta tercera y cuarta y todavía conseguir talento. El problema que tuvieron el año pasado con estas lesiones y el problema que siempre ha tenido DeSean Jackson, la explosividad que siempre ha tenido en su carrera, tanto en Eagles como en Redskins, como en Bucks y ahora de regreso en Eagles, es mucha explosividad, pero mucha propensión a lesiones. Lo conlleva. O sea, tiene hamstring Claro. una semana sí y una semana no, por la propia explosividad. Es un hombre talentosísimo, uno de los hombres más rápidos de la liga, pero bueno, tiene ese problema.
nos rompió en la primera semana y luego, pues el resto de la temporada La primera semana se rompió él, ¿no? En la primera jugada, ¿no? Del partido. Sí. Sí. No, que hizo 2 touchdowns. Sí, No, y el creo primer... que fue nada más empezar un golpe especial. Sí. El primer juego que tuvo contra Eagles en Redskins también los hizo pedazos. Entonces es lo que tiene este hombre, ¿no? O sea, contra sus ex equipos juega muy bien, pero es bastante delicado. O sea, sus muslos pues no aguantan mucho. Yo creo que pueden esperar incluso eso. A mí me parece que los Eagles necesitarían más un linebacker. Creo que si por ahí tienen disponible a Kenneth Murray, deberían de ir por él y esperarse a buscar profundidad en el receptor. Me parece que los Eagles deberían de ir más por allá y el equipo ya lo tienen armado, ¿no? O sea, a mí la única incógnita que me generan los Eagles es su coordinador ofensivo, ¿no? A mí me parece que desde la salida de Frank Wright y John DeFilippo en el año del campeonato, ahí han sufrido mucho los Eagles y los extrañan muchísimo. Digo, no sé qué opina Raka, pero a mí me parece que eso es lo que más extrañan de ese momento los Eagles. No tengo nada que añadir, es completamente cierto. A ver, antes de hablar del draft de cada uno de vuestros equipos y que me deis una opinión, quiero que me digáis a modo de titular y un poco simplemente una sensación general si te tenéis mucho miedo a esta nueva Dallas con un nuevo entrenador y con el dispendio que han hecho en Amari Cooper, con los problemas que está habiendo con Dak, esa línea defensiva en la que han metido talento y dinero. ¿Os da miedo, Dallas? ¿Creéis que realmente puede dar ese paso adelante? Que yo creo que hay mucha gente que lo está esperando, que en cualquier momento Dallas va a romper y va a poder pelear por algo más. Me es indiferente, Raka, si quieres, y vamos después en orden. No me quiero aventurar mucho a decir algo que luego me tengas que tragar. Hazlo, por favor, hazlo, se está complicando la cosa y nos beneficia, ¿no? Se han quedado sin center por lesión de Frederick, bueno, lesión, Sí. por enfermedad, por síndrome de Guillain-Barré. El tema de Prescott, pues a ver cómo se resuelve, si quiere firmar el tag o no, y si quiere jugar, no sé. Han hipotecado también mucho con Amari Cooper, pues les deben funcionar todos esos movimientos arriesgados y inclemencias que le están pasando. La verdad es que a priori pues les hace algo menos peligrosos. Pero bueno, esta división es lo que es que siempre hay pelea. Pablo, me comentabas tú que estaban teniendo más problemas de lo que parece con Dak Prescott, ¿no? Sí, parece que no va a acudir a la... Bueno, es que claro, lo que decías tú, no va a acudir nadie. Esto, las OTAs van a ser digitales, entonces, bueno, no voy, pues apago el ordenador. Sí, pero bueno, ya está empezando a poner pegas, a torcer el morro y eso al final nunca ayuda al equipo. Pero es que yo creo que ha dejado claro Dallas que hasta dónde va a llegar para firmar un contrato de larga duración. Entonces no le va a quedar más remedio que jugar. Yo creo que no le va a quedar más remedio que jugar. A ver, sobre el papel da la sensación de que tanto Filadelfia como Dallas son equipos prácticamente hechos, con la diferencia que Eagles tiene un año más de experiencia con su cuerpo técnico, ¿no? Y Dallas se enfrenta a una situación de planteamiento táctico diferente porque llega un nuevo head coach, cambia toda la estructura y no va a tener medios como para implementarla de una forma sólida. Da esa sensación. Entonces, a ver cómo está de hábil aquí McCarthy. Da la sensación como que van a tardar en engancharse a la división y al tener también piezas nuevas, yo de primeras diría que les va a pasar un poco como a nosotros. No por juventud, para nuestro caso es cuestión más de juventud, pero eso, en plan, staff nuevo, jugadores nuevos, aunque más veteranos, y les va a costar, pero los Dallas Cowboys son los Dallas Cowboys. Al final no es quepa duda que van a estar ahí peleando. Otra cosa es que lleguen más tarde. Y me hace gracia esto que comentaba de las OTAs de forma por internet interactiva. Me imagino a los jugadores más veteranos, ¿no? A Gerard McCoy poniendo un muñeco en su sofá con su camiseta y yéndose a la piscina y tengo que sí, que le digas a los novatos lo que tienen que hacer, que yo ya en septiembre me pongo la camiseta y me decido dónde juego.
Íñigo, ¿nos da miedo la estrella de los Cowboys? Yo creo que en la temporada regular siempre los Cowboys dan miedo, pero llevan 25 años sin hacer nada en playoffs. Eso es importante. Entonces, la parte psicológica importa siempre en el deporte. Tienen piezas nuevas en la línea defensiva, Dontari Poe, Gerald McCoy, veteranos de bastante nombre en la liga, pero es lo que generalmente hacen los Cowboys, irse por algunos nombres importantes. De ahí a que funcionen, ya es otra cosa. Del lado ofensivo, creo que sí, efectivamente, la pérdida de Travis Frederick, cuando uno pierde el center, y un center así. Center, efectivamente. Sí. Este en específico, sí. O sea, lo vieron hace 2 años, cuando se retira por su enfermedad, luego regresa el año pasado y fue otro. El juego de carrera e incluso la protección por el centro a Dak Prescott. Mike McCarthy le gusta la West Coast Offense, pero Kellen Moore tiene unos diseños ofensivos, el coordinador ofensivo, bastante creativos y muy innovadores. Es un chico joven, tiene menos de 35 años. Creo que funcionó bastante bien los diseños ofensivos el año pasado de los Cowboys, pero a ver cómo encaja, como bien decía Cañi. O sea, cuando tienes un nuevo staff y piezas como que de escuelas diferentes, quizás, a veces sientes que quizás no encaja del todo bien. Veremos qué pasa. Puede encajar muy bien y terminar con 14 victorias y, bueno, nos tragamos nuestras palabras. Pero parece como que no son tan fuertes como el año pasado. Y entonces pareciera que la división incluso va a ser más competitiva. Esperemos que sea competitiva al alza, porque el año pasado ninguno de los 4, la verdad, estuvimos muy bien. Un poquito mejor los Eagles, pero vaya, porque los otros 3 estuvimos para llorar, ¿no? Bueno, a la hora de hablar del draft, igual que ahora he seguido el orden en el que de perdedores a ganadores, la noche del draft es al revés. Y los que han perdido el draft son los Eagles, que eligen más abajo. Efectivamente. Eligen el número 21. Traca, wide receiver, linebacker. ¿Qué se respira? ¿Qué piensas tú? ¿Y qué jugador te gustaría? Claro, es que eso depende tanto de qué tengan pensado hacer con él. En un pick 21, yo me estoy hinchando a hacer mocks porque me encanta, y me encantan las fantasies, ya lo sabéis. Por el rango de jugadores que suelen salir, tanto en el de Pro Football Talk como Pro Football Focus, siempre nos llega Van Jefferson, que creo que puede ser un pick muy realista. Ahí Van Jefferson, Justin Jefferson, perdón, que hay 2 Jeffersons receptores este año, de LSU. Y suele estar por ahí también, como decía Íñigo, Kenneth Murray. Son los 2 que creo que si no subimos a por CeeDee Lamb, que es otra opción que nos gusta mucho también en el grupo de Telegram de EL Spain, podría ser, pero tendríamos que hipotecar mucho. Pero bueno, nos gusta, no creemos que pasase ninguno de los 3 receptores top del pick de Denver, del pick 15. Y nos gusta Lamb, pero tendría que pagarle mucho a Arizona o a Jacksonville, que también necesita receptor, y deberíamos saltarles delante. Yo estaría contento con Justin Jefferson o con Kenneth Murray, dejando para un posible Jeremy Chin, Kyle Lager, un safety que pueda jugar ocupando algunos snaps de linebacker en segunda ronda. Y luego a partir de ahí, como comentaba antes, reforzar línea y algunas complementarias, a ver si algún cornerback, alguna posición para dar más profundidad en otros lugares de defensa. Perdona, es que me había cortado mi internet y pensé que habías terminado, perdóname. Pablo, los Giants eligen el número 4. Hay 3 jugadores en defensa que parecen ser muy especiales y en el draft se respira que en el 1-2, el 1-3, el 1-4 van a salir 2 quarterbacks. Entonces las opciones es elegir a uno de estos 3 grandes, Simmons, Okuda o Chase Young, si cayeran, o un touchdown. Si acaso, un tackle, estamos hablando de Jetterman, en el 4. Sí.
Además, ya tiene a su quarterback blanco, tal, ¿no? Ahora le ponemos un tackle. ¿Cómo Hombre, respira la tendría afición? sentido, ¿eh? Sí, no, claro, pues eso es lo que te quiero preguntar. Por dónde irías tú y por dónde crees que va el equipo? Uf, te lo decía antes de empezar a grabar. O sea, a las 8 pienso una cosa, a las 8 y cuarto digo, el caso es que mejor por este otro lado. A ver, tiene toda la pinta de que yo calculo que en el 1 y en el 3 va a haber quarterbacks. Creo que el pick para subir es el de Lions. Redskins tendría que renunciar a Chase Young, con lo cual el precio que va a pedir es un precio que solo puede pagar Miami. Y no tiene sentido que Miami suba al 2 si solo ellos pueden subir. Directamente subirían al 3. Entonces, ahí seguramente pues se Ahí, dejará querer un poquito Lions. Ya están diciendo que a lo mejor draftean ellos quarterback, que no se lo cree nadie. Pero eso, nos llegará seguramente cualquiera de los 4 offensive tackles potentes. Nos llegará Simmons. No contamos con que llegue Chase Young. Entonces, en esa duda, evidentemente lo que preferimos es bajar. Porque si somos capaces de coger ahí en el 5 o el 6 y coger una tercera o una segunda ronda, pues maravilloso, porque nos hace falta picks. Os hablaba antes de que tenemos un agujero en el center y el agujero del center parece que va a ser la tercera ronda con la que queramos rellenar ese agujero, ¿no? Esa necesidad. El problema es que nuestra tercera ronda, como bien sabréis, se fue Leonard Williams y la que tenemos es la compensatoria de Landon Collins, que es un pick muy abajo, o sea, es el 99. Y entonces ahí, como mucho, nos puede llegar a lo mejor viadas si baja por todo el tema de dudas de las lesiones, pero no confiamos. Bueno, César Ruiz, por supuesto, no nos va a llegar y Cushenberry seguramente casi tampoco. Entonces, ese trade down buscaría el rellenar esa necesidad un poco más arriba, ¿no? Con un jugador más, digamos, con un tiro más fijo. Pero a mí, nunca, Pablo, yo cogiendo, si la idea es coger un tackle, trade down. Porque en el seguro, 7 seguro. lo puedes hacer igualmente y rellenas, ¿no? Sí, porque el valor posicional del tackle respecto a un inside linebacker de normal es mayor. El problema es cómo valoras a Simmons, que es un jugador tan especial, pero que es que además encaja a la perfección con la filosofía que llevamos escuchando durante toda la offseason a Jutz y a Jettelman, que quieren implantar en la defensa de este año. Y sería, digamos, la masa que uniría a todos los jugadores que ya tenemos y que hemos ido fichando esta offseason, que nos hemos gastado un montón de cap, 40 y tantos millones me parece de cap en un montón de jugadores defensivos, y Simmons nos daría esa masa para tener una defensa con aspiraciones a ser importante, sobre todo a final de la temporada. ¿Qué pasa? Que necesitamos el left tackle, sí o sí. Yo lo que pienso, cuando en esos ratos que pienso que tiene que ser Simmons el elegido, pienso que si nosotros no elegimos left tackle en el 4, van a tardar más en empezar a salir los 4 gordos. Y nos va a llegar a segunda ronda seguramente, pues a lo mejor el quinto, el sexto, séptimo left tackle, ¿no? Estaríamos hablando de un jugador bueno, pues de contrastado, importante. No sé si Íñigo a lo mejor nos cogería un left tackle en su segunda ronda. Ahí habría que ver si tenemos que subir algún pick. Pero parece que la estrategia tiene más sentido y sería con la que yo voy y con la que creo que va a ir la franquicia finalmente, con Simmons, tanto con trade down como sin trade down, con Simmons, y en segunda ronda un tackle. Lo ideal, por supuesto, trade down, bajar el 5, que no asume riesgos, tienes a Simmons, coges un pick de segunda o de tercera, y si es al 6 asumiríamos un riesgo. Yo creo que pediríamos una segunda Chargers, no sé si nos lo va a pagar por Herbert. Si sale esa jugada, nos cae Simmons en el 6 y tenemos un pick de segunda ronda que nos da un center de primer nivel, pues hay que ir a la Plaza de Colón a celebrarlo. Bien sobre hojuelas. Claro, hay que ir a Colón a celebrarlo porque sería un pelotazo. Pero no confío mucho en que podamos bajar. Realmente creo que nuestro sitio va a ser elegir en el 4 porque no veo tan claro que Chargers o Miami tengan la intención de subir cuando compiten con ellos mismos, porque Jaguars a ver, a estas alturas de off-season te tienes que creer lo justo, pero Jaguars están vendiendo muy en firme que van con Minshew, que no van a subir. Entonces, ¿quién va a subir desde tan abajo a un pick 4 para intercambiarnos, no? Yo no lo veo. Yo creo que vamos a acabar eligiendo el 4 y creo que vamos a ir con Simmons y left tackle en segunda ronda. Raca, acabas levantando la mano y pidiendo permiso. Habla, interrumpe, No, pero no yo pasa creo que nada. es un escenario del que se está hablando poco, ¿no? Que os pueda
caer esa oferta de Chargers, ¿no? Que os den el 6, porque yo no creo que Panthers dejase pasar a Simmons después de haber perdido a Quickly. No, no pasa de Simmons, o sea, de Panthers Simmons. Y bueno, es realmente el pique está entre ellos, ¿no? Entre quién se lleva a Tua, sobre todo después de que hayan fichado a Bulaga, ¿no? Chargers, para poder... Uy, el quarterback zurdo. Va a estar muy, muy divertido que hagan Miami y Chargers entre ellos y no me gusta, pero podéis salir beneficiados, la verdad. Más que Lo que pasa que es lo que te decía, la subida yo creo que es el 3. Porque si tú subes al 4 te quedas expuesto en el 3. ¿Me entiendes? Es decir, tú puedes subir al 4 para pagar menos, pero si en el momento que se anuncie esa subida, sería en el reloj, está claro, sería en el mismo día del draft. Claro. No pueden Lo que pasa hacerlo es que mucho antes, habiendo perdido como los otros años han hecho Jets por Darnold y así, ¿no? Esos movimientos tienen que ser en el día. Sí. Si Porque si no quedan bajamos Lions o nosotros, va a ser en el día. Con la pérdida de Slade, yo no sé si los Lions van a querer perder a Okuda, ¿eh? Creo que tienen como muy claro que les va a caer a ellos y por eso no se han preocupado tanto en retener a Slade. Íñigo, ibas a decir algo también respecto de esto. No, que lo único que empieza a moverse, que vaya, son muchos rumores que también los mueven los representantes de los jugadores, es que pues lo que está subiendo de valor Jordan Love, que quizás algún otro, ya están hablando del nuevo Patrick Mahomes, o sea, cómo les encanta a los periodistas luego decir Sí, el nuevo X, ¿no? Lo que Eso es. O sea, es tan difícil eso, ¿no? Pero bueno, si verdaderamente Jordan Love, que no se le puede hacer pruebas también en este momento de cómo está, digo, se sabe el potencial que tiene, pero de todas maneras no creo que sea el nuevo Patrick Mahomes. Es lo único que a lo mejor podría de repente algún otro equipo de quarterbacks veteranos quizás llegar a subir un poquito, pero no al 4, a lo mejor en algún otro momento sobre el 10, el 11, y de repente dijeran, bueno, pues este es mi momento y tomo mi quarterback de futuro. Es lo único que vería. El escenario que pone Cañi me parece perfectamente pensado. No creo que ni bajen los Lions, que ni bajen tampoco los Giants, porque no está tan fácil. No está tan fácil hacerlo. Por ejemplo, nosotros, ya hablando, nos encantaría bajar y tener más picks, pero la verdad es que el mercado, lo que haya pagado últimamente por un pick 2, pues son hasta tres primeras rondas, o un poco más. Entonces, Miami no lo va a hacer. El proyecto de Brian Flores está muy claro, tiene que cubrir bastantes huecos y yo creo que están enamorados de Tua. A mí me parece que todo lo demás que se diga alrededor de los Dolphins es humo y Tua es su hombre y tienen otros 2 picks para seguir construyendo. Para vosotros los Redskins, Chase Young o Chase Young. Chase Young es un nombre típico para Ron Rivera. Va a ser el líder de su defensa. También para Jack del Río. O sea, encaja yo creo que eso perfectamente. Todo lo que ha estado al lado ha sido humo, de que de repente no sé, perdón, no gustaba Dwayne Haskins, que están buscando quarterback, que estaban enamorados de Tua. Yo creo que todo eso es humo para poder tratar de vender el pick 2 y conseguir muchísimo más valor. No lo podían conseguir, no lo van a conseguir y se van a ir por Chase Young y ya, y se acaba la historia. ¿Tú lo cambiarías por las 3 primeras? Decir. Digo, ¿tú lo cambiarías por las 3 primeras? ¿Las 3 primeras de Miami? Sí. Demasiado valor, ¿no? Además es que... yo creo que es mucho. Claro, como mucho a lo mejor dan 2. No veo demasiado el trade por parte de... O sea, me creo a Miami haciéndolo, ¿eh? Las 2 primeras y una segunda sí me lo creo, porque el pick 2 es muy preciado. Y eso, a eso no se le puede decir que no. O sea, no creo que sea tan alocado que eso pueda ocurrir. Lo que sí que me parece curioso es que, sin ser una necesidad, esté como tan evidente que se vaya a fichar a Chase Young. Porque si fuera un equipo que tiene más deficiencias en la línea defensiva, pues dices, ya está, es el ancla, pero a lo mejor, precisamente los Redskins no necesitan las 3 primeras rondas para dejarse seducir y bajar un poco, porque Chase Young no es ese jugador. Si te garantizan a Okuda en el 5, te garantizan a Simmons en el 5 haciendo el trade hacia abajo, yo me lo pensaría muy mucho, ¿eh?
sea, no sé qué tan enamorados estarán de Young, pero sí me lo O sea, pensaría. por necesidades ayudaría más Simmons u Okuda. Pero Chase Young es un hombre que saliendo de college, importante, saliendo de college es uno de los mejores de los últimos 7, 8 años. Entonces, falta ver cómo se adapta a la NFL y qué es lo que termina pasando en su carrera de profesional. Siempre es importante eso y siempre agotarlo porque pueden pasar muchas cosas, pero no lo puedes dejar pasar. Sí, sería mejor bajar al 5, la verdad, y aseguraríamos muy probablemente, porque si alguien sube con nosotros, toma quarterback, toma Tua, digamos Miami, y en el 5 pues aseguras a alguno de los 3 grandes. Seguiría en el 3 probablemente Okuda, en el 4 a lo mejor Simmons, y con nosotros a lo mejor Chase Young o lo que sea, ¿no? O sea, no sé, pueden pasar varios escenarios. Digo, ese sería el ideal. Ese sería el ideal, pero no creo que pasara. Yo creo que los Lions sí seguirían por Best Player Available y irían por Chase Young, ¿no? Me traicionó el inconsciente, yo creo que es lo que quisiera que pasara, ¿no? Pero no, o sea, realmente para que eso pase, pues no, la realidad está muy lejos. Entonces eso, por necesidad, pues sí, sería bueno bajar, pero la verdad es que no va a pasar. Para terminar, muchachos, Íñigo, ¿quién va a ganar la división? Eagles. ¿Eagles? Ojo, sorprende ahí. Pablo. Me has pillado a contrapié, porque claro, esta división no la gana 2 años el mismo. Entonces, te tengo que decir alguna cosa rara. Te voy a decir Redskins o nosotros. Raca. Yo le agradezco a Íñigo que siempre nos tiene muy bien vistos. Yo, para ser modesto, diré Cowboys si encajan piezas, pero siempre va a estar peleada. No veo a Redskins y a Giants siendo top 5 en el próximo draft. Y ahora, sinceramente, ¿alguno ve a su equipo ganándola? De verdad, lo piensa. Bueno, Pablo sí. Pablo ya ha dicho que Giants o... Yo solo en el... Perdona, Raca. No, que yo nos veo opciones, pero es que ni lo puedes asegurar nunca, ni me gusta decir sí, vamos a ganar. Lions fly, Raca. Lions fly siempre. En esta división todo es posible. Underdog siempre. Eso es así. Bueno, chicos, muchísimas gracias por esta horita y pico de charleta que hemos tenido. Ha sido un verdadero placer. Sois unos auténticos cracks, conocedores de vuestro equipo mejor que vuestro general manager, y espero que os llamen la noche del jueves del 26 y hagan la elección correcta. Un placer teneros por aquí y espero poder volver a contar con vosotros en alguna otra ocasión, ya más adelantado, para ver un poco qué ha pasado realmente en el draft y cuando ya se conformen las plantillas al 100%. Lo dicho, muchísimas gracias y espero volver a veros. Gracias a ti, Michel. A ti, Michel, un placer.